con sus 2000 años de antigüedad, es un milagro de la ingeniería. Un estadio para 50.000 personas. Aquí nacieron estrellas y muchas vidas terminaron. Reveló la gloria de Roma, pero también su corazón oscuro. Gracias a la evidencia arqueológica y al único relato existente sobre él, viajamos en el tiempo a la época en que el Coliseo abrió sus puertas. Luchas con bestias, ejecuciones y un duelo legendario. Glorioso, brutal, ingenioso. Roma creó el Coliseo y la industria del entretenimiento. Roma al desnudo. Coliseo. Roma. Verano del año 80, después de Cristo. La gente de Roma ha pasado por tiempos difíciles. Sufrieron el peor brote de peste del que se tenga memoria. Además, el fuego de un incendio provocado destruyó gran parte de la ciudad. Hacía menos de un año que el volcán Vesubio había entrado en erupción, destruyendo a las ciudades de Pompeya y Herculano. Se creía que estos eventos eran mensajes divinos, y ese era un pésimo augurio. Además, la ciudad está de luto. El emperador Vespasiano, quien la rescató del caos dejado por Nerón el Loco, ha muerto. Los romanos necesitaban recordar que vivían en la ciudad más grande del mundo, centro del vasto imperio. Y por eso es que el Coliseo está a punto de estrenarse, y los 100 días de juegos pronto comenzarán. Ha pasado 10 años en construcción, dominando lentamente el paisaje sobre el horizonte. Y aunque las 7 colinas de Roma están llenas de templos, palacios, mansiones y centros de negocios, nunca se había visto algo así. Roma es la capital de un imperio, pero jamás tuvo un anfiteatro que representara su grandeza. Hasta entonces, Roma no tenía para sus juegos de gladiadores una estructura permanente de piedra, mientras que otras ciudades italianas antiguas sí contaban con esa estructura. Y eso era porque no se confiaba en la gente de Roma. ¿Quién sabe qué podría hacer un público romano tan numeroso si se descontrolaba? Ahora más que nunca hay que calmar y encantar al pueblo. Con la construcción del Coliseo, la situación cambia por completo. Un público de 50.000 personas se reúnen emocionados en el Coliseo, tal como lo harían en cualquier gran evento deportivo actual. Hay vendedores promocionando sus productos, vendiendo comida, vendiendo vino y vendiendo souvenirs. Están todos acá. Hay mendigos, ladrones, prostitutas y todo ocurre bajo la sombra de esta gran arena. Roma es una ciudad de grandes monumentos, pero este los eclipsa a todos. Mediante el análisis, el dibujo y el entendimiento, se puede tener una idea de cómo se concibió un edificio como el Coliseo. El doctor Jonathan Foyle es un historiador arquitectónico. Él descifra los edificios. El Coliseo, más que cumplir una función, marca el apogeo de toda una civilización. Los egipcios, los romanos, eran grandes civilizaciones que podían movilizar la fuerza y la inmensa fortuna para crear monumentos a esta escala. Al principio su estructura parece muy compleja. El exterior está formado por 3 aros de 80 arcos. Apenas hay líneas rectas. Hay pasillos concéntricos para que transite la gente, y la manera más simple de cerrarlos es tomar un cilindro, cortarlo por la mitad y aparece una bóveda de cañón. Básicamente es un arco interminable. Pero a pesar de lo complejo de sus corredores, de su hermosa mampostería y de su tamaño, la genialidad recae en una simple idea.
Durante el mundo antiguo, los teatros se construían con la forma de un semicírculo. Así se enfocaba la atención del público en un único punto. Funcionaba perfectamente con el sonido. Si tienes un actor en escena, todos se concentran en esa persona y su voz se oye muy bien. Pero en las arenas como el Coliseo no importa la actuación o el sonido, sino el espectáculo. Y lo que la gente quiere es un espectáculo visual, en movimiento. Por eso el óvalo es importante. Va todo en la geometría. Lo que hicieron los romanos fue tomar una línea así y después una segunda a 90 grados. En estos ejes tienes un triángulo y después otro triángulo invertido. Esta básica geometría llevó al diseño del estadio perfecto. La habilidad de los ingenieros del Coliseo fue descubrirlo y después aplicarlo a una gran escala. Las mejores soluciones para problemas de ingeniería arquitectónica frecuentemente son las más simples. Por eso los estadios modernos de fútbol son básicamente iguales. Esa fue la solución perfecta y desde entonces no hemos podido mejorarla. Y aunque el Coliseo aún atrae a millones de admiradores, solo es una sombra de la estructura que se podía apreciar en su estreno del año 80 después de Cristo. Lo que vemos hoy es solamente el vestigio del edificio completo. Hay que pensar en su infraestructura, en la preparación del suelo, en cómo se trajeron todos los materiales, en la creación de un andamio de madera, que fue después eliminado para dejar solamente el edificio. La mayoría de la población romana debió ser afectada o conoció a alguien que participó en la construcción de esta colosal estructura. Y ese es el punto. El Coliseo no solo junta a un público, sino a una ciudad. No hay registros históricos del nombre del arquitecto o del ingeniero o del maestro de obras, porque la familia que financió el Coliseo quiso quedarse con el mérito. Fue la nueva dinastía que dirigía a Roma, los Flavios. Vespasiano, el primero de ellos, ascendió por los rangos del ejército y se apoderó del poder. Él se encargó de la construcción. Luego de terminar el edificio, este se inauguró bajo el mandato de su hijo Tito. Quería probarle a la gente de Roma que realmente merecían llevar el manto de los Césares. La idea era claramente una obsesión. Portus, el puerto de Roma. Los arqueólogos que trabajan acá descubrieron algo que demuestra lo conscientes que eran los Flavios de su imagen. Es un exagerado busto del emperador Tito. Tito no tenía ni 40 años cuando se esculpió esto, pero acá lo vemos que parece un hombre mucho mayor y más serio. Había un énfasis en demostrar que estos eran emperadores trabajadores y no lunáticos que tocaban la lira como Nerón. Los Flavios tenían mucho que demostrar y antes nadie había escuchado de su familia. Vespasiano hizo dinero criando mulas para el ejército, no es muy honorable, por lo que debía probar que tenía el derecho de gobernar el Imperio Romano, y el Coliseo se lo permitiría. Se usaron casi 100.000 metros cúbicos de piedra, revestimientos de mármol, estatuas. Al parecer ocupaban tuberías para hacer llegar agua bebestible a las 44 fuentes por nivel. El costo fue claramente astronómico. Un estado más pequeño se hubiera arruinado. De hecho, para evitarlo, veremos cómo Tito y Vespasiano lo lograron. Saquearon a todo un país. El año 67, Vespasiano fue a controlar una rebelión en Judea. Su hijo Tito terminó el trabajo el año 70, saqueando a la misma Jerusalén. Tras el triunfo, se trajo todo el botín del gran templo de Jerusalén. Acá pueden ver una parte de él, como el candelabro dorado de 7 brazos llamado menorá. Y no solo se apropiaron de todo ese dinero, fue gastado en una serie de grandes monumentos, y el mayor de todos ellos fue sin duda el Coliseo. No fue por extravagancia ni por una exagerada generosidad. Fue una inversión calculada. Esta nueva dinastía decidió comprar los corazones y mentes del pueblo romano.
Hoy, acá y ahora, es el primer día de los Juegos Inaugurales del Anfiteatro Flavio. El público verá luchar a más de 10.000 gladiadores y verá morir a miles de animales. Están ansiosos pues han esperado esto por un largo tiempo. Tomó 10 años construir esta magnífica estructura, pero la tradición tras estos juegos es mucho más antigua. Se podría decir que este primer gran espectáculo se había preparado por casi 300 años. En nuestros días, el deporte es un gran negocio. Oímos críticas de cómo ha cambiado. Algo que una vez fue noble, ahora es solo una rama de la industria del entretenimiento. Pero esto tampoco es nuevo. Los primeros juegos de gladiadores se centraban en el honor. Tenían un propósito muy serio. En el 210 a.C. se efectuaban acá en el foro. En sus orígenes, los juegos de gladiadores tenían más de rito religioso que de puro espectáculo, lo que se convirtió en un negocio masivo para el Coliseo. Comenzó humildemente como un rito funerario para aristócratas y para grandes hombres. Cada vez que uno de estos hombres moría, guerreros luchaban alrededor de su tumba para honrarlo. Los romanos adoptaban ideas de otras culturas y las hacían propias. Esa fue una de las grandes fortalezas de su civilización. Por ejemplo, está el gladio, arma tradicional de las victoriosas legiones romanas, que también fue usado por muchos de sus gladiadores. Pero el diseño es originalmente español. La forma del scutum, su escudo curvo y rectangular, se cree que provino de los celtas del norte de Europa. Y la idea de sostener luchas para marcar la muerte de un gran hombre con homenajes en sangre fue heredado de otras tribus italianas. Pero como era su costumbre, los romanos lo llevaron al extremo. No hay evidencia de que los romanos lo hicieran antes del siglo III. Y de pronto llega con fuerza y comienza una serie de juegos funerarios para grandes aristócratas romanos. Si querías probar tu amor por el pueblo, organizabas un derrochador espectáculo. Julio César, llamado por muchos el mejor político de todos, gastó grandes sumas de dinero en estos juegos. Sus gladiadores luchaban con armaduras de plata, pero valía la pena el gasto por el apoyo que recibiría. Las arenas eran el lugar donde la política se unía al negocio del espectáculo. A medida que los juegos adquirían mayor prominencia que las tradiciones funerarias, requerirían escenarios especializados. El anfiteatro de piedra más antiguo del mundo y uno de los que mejor se ha preservado está en la sureña ciudad de Pompeya. El hecho que construyeran edificios para los juegos demuestra que alcanzaron una gran importancia en la sociedad romana, hasta originar una nueva palabra para ellos, el anfiteatro, que es un teatro que te rodea, es un teatro de 360 grados. Esta alta muralla a su alrededor es para separar esta área, pues tal como en una corrida de toros, que lo peligroso se mantenga abajo, ya que no son solo hombres luchando en un combate a muerte, sino que también hay animales. Aquí soltaban animales salvajes, y para proteger al público tenían estas murallas, para aislar a los espectadores. Los juegos se integraron tanto a sus vidas que se requerían ciertos oficiales elegidos para organizarlos y para financiarlos con su propio dinero. Los ricos invertían mucho dinero en los juegos porque originaban una gran recompensa política. Era la mejor forma de hacer que la gente votara por ellos, de ser popular. Y el que más apostaba en esto era el mismo emperador. De esa forma mantenía al pueblo romano contento y de su lado. Se decía que teniendo comida y juegos, el pueblo era feliz. Lo que quiso hacer el emperador Tito fue llevar este arte hasta el extremo. Construyó el escenario supremo, un estadio de alta tecnología en el corazón de la ciudad imperial. Durante esa mañana, en el verano del año 80 después de Cristo, decenas de miles de espectadores ingresaron al Coliseo por primera vez.
La admisión era mediante un complejo sistema de boletos, a través de 76 entradas numeradas. La mayoría de esos corredores estaban cubiertos. Los ciudadanos pasaban por los túneles y escalones hasta emerger nuevamente y buscar sus asientos. Solo entonces pudieron apreciar lo que el emperador construyó para ellos. No se puede negar que construir el Coliseo fue un acto con fines políticos. Se debía presentar una gran función, así que los romanos combinaban sus recursos, su ingenio y su imaginación para originar magníficos espectáculos. Fue el nacimiento de la gran entretención moderna. Los asientos de las áreas públicas son impresionantes, pero solo son una parte de la historia. Organizar una función de este nivel requería de una gran operación entre bastidores. En el Coliseo estas áreas han cambiado bastante desde los primeros juegos y se han arruinado. Pero es posible hacerse una idea de qué sucedía en ellas. Los expertos analizan la situación en Pozzuoli. Este anfiteatro es uno de los mejor conservados del mundo y es el hermano pequeño del Coliseo. También fue construido por Vespasiano y Tito. Y en sus pasillos y en sus fosas podemos ver cómo armaban el espectáculo. Aquí en Pozzuoli hay unos 46 fosos. Daban al escenario y de ellos podía aparecer cualquier cosa, provocando la sorpresa, el impacto, la emoción. Todo eso pasaba acá, y una gran parte de lo que permitía este impresionante evento ocurría ahí, bajo la arena. Hoy no es posible apreciar lo que había bajo el Coliseo, pero aquí en Pozzuoli los pasillos subterráneos se han preservado increíblemente bien. Pueden ver que todo es muy funcional. Esta pared, como pueden ver, es de simples ladrillos. Todo lo que pueden ver en el suelo fue pintado intensamente y decorado, pero esto es funcional. Bajando la rampa a mi espalda, se guardaban los animales, equipamientos, la escenografía y utilería. Todo lo necesario para este gran espectáculo era traído acá y preparado para ser usado ese día. Sobre nosotros podemos ver la luz del sol, pero en la era romana esto debió estar cubierto de tablas y sobre estas de arena. Bajo cada una de estas aberturas en el piso o arena había un ascensor con el que se podían subir parte de la escenografía, bestias exóticas, luchadores, incluso cazadores a caballo. Y en una época sin poder hidráulico ni eléctrico utilizaban simplemente poleas y esclavos. Aquí abajo pueden ver evidencia del sistema de fosos que les permitía elevar escenarios y animales a la arena misma. Por este hueco se sube y hay otro más arriba. Ocupaban un sistema de cuerdas, poleas y contrapesos. Y eso operaba un ascensor que se elevaba desde aquí a la superficie, soltando a los animales o acarreando cualquier decorado para el escenario. Podía ser rápido o podía ser lento. Podías hacer que una bestia salvaje apareciera repentinamente en la arena, rugiendo, asustando al público y manteniendo el suspenso. Pero se podía subir cosas gradualmente. Se habla de un espectáculo del emperador Nerón en el que primero roció la arena con agua como una lluvia y después, de las compuertas, surgió un bosque de árboles falsos que parecía crecer gradualmente sobre la arena. Y después se ocupaban de nuevo los fosos para soltar animales en ese bosque y entonces para el público era algo mágico. Un bosque entero lleno de animales exóticos había aparecido frente a ellos. Eso era lo que los espectadores recibían. Pero hay dos cosas que diferencian lo que vemos aquí hoy en el Coliseo del año 80 después de Cristo. Primero, el hipogeo está a una mayor escala. Segundo, está completamente hecho de madera. Es un gran andamio de madera. Por eso es removible, versátil y hace posible ver nuevas posibilidades. Lo que ven acá es piedra y ladrillo que se construyó después. Originalmente había solo madera en el anfiteatro de Tito. El escenario era de madera y quería aprovechar la arena más grande del mundo, así que les pidió a sus ingenieros que removieran el suelo y lo inundaran. De acuerdo a registros antiguos, Tito inundaría la arena para un tipo de lucha que nadie esperaba. Una batalla marina en el corazón de Roma. Los historiadores no creen que esto llegara a ser posible.
Pero en los últimos años, la evidencia arqueológica fue reexaminada y ahora se cree que los romanos sí eran capaces de hacerlo. El Coliseo es un resultado de combinar incontables ideas tanto innovadoras como ambiciosas. La inundación es un evento único, una novedad. Pero hay otros más permanentes y mucho más prácticos. El edificio puede jactarse de tener un sistema para controlar a la multitud, el que implicaba que el anfiteatro repleto podía ser evacuado en menos de 15 minutos. Y tiene un extraordinario mecanismo que les ayudaba a soportar el sol mediterráneo. Este es un modelo fantástico del Coliseo y nos da la oportunidad de ver muchas de las complejidades relacionadas con dirigir el Coliseo. Específicamente, la forma en que los romanos se mantenían a la sombra mientras veían el espectáculo. Usaron un asombroso sistema de toldos. Primero, tenemos aquí una serie de mástiles hechos de madera, tal como los de un barco. Hay unos 240 de ellos. Lo que tenemos hoy son los soportes y tenemos las ranuras donde se colocaban los mástiles. Aquí se amarraban las jarcias. De esa manera se podían amarrar las cuerdas y poleas. Y con todo eso puedes extender la lona, el toldo y mantener a la gente bajo sombra. Era un trabajo muy complicado, así que el emperador contrató a los marineros de sus galeras y los mejores llegaban desde Miceno a Roma y se alojaban en las barracas construidas para ellos. Montaban las jarcias y extendían las velas hacia adelante en secciones. Los hombres que crearon este edificio tomaron una necesidad práctica y la convirtieron en arte. Tomaron algo funcional y lo volvieron espectacular. Los gladiadores lucharon en una piscina de luz. Sin embargo, no había nada sofisticado en la muchedumbre que se reunió a verlo esa mañana del año 80. Lo que los unió fue la sangre. Tenía la misma ostentación profesional de las grandes peleas en Las Vegas. Había un trasfondo terrible. A pesar de los enfrentamientos entre animales salvajes y criminales moribundos, la gente venía solo por una cosa: Pero ¿qué es lo que el público realmente anhela? ¿Por qué vinieron al Coliseo? Es por los combates de gladiadores, hombres contra hombres, hombres entrenados para matar. Un gladiador puede ser un heroico guerrero o un villano a quien abuchear. Quizás fue un esclavo o un criminal o hasta un prisionero de guerra, pero ahora se convirtió en un animal enjaulado y amaestrado, alimentado con comida rica en energía y con salvajes palizas. Es un objeto de desprecio, envidia, admiración o incluso deseo. Si tiene suerte, le espera el estrellato. La muchedumbre gritará su nombre y ganará su libertad. Pero pasará sus días afinando las únicas habilidades por las que será elogiado o valorado: luchar, matar y morir. Los gladiadores eran entrenados en centros especiales que se llamaban ludus, que significa juegos en español, pero no eran lugares para nada divertidos. Ahí vivían los gladiadores y eran instalaciones similares a barracas. En las décadas siguientes a la inauguración del Coliseo, una gran escuela de entrenamiento con su propia arena fue construida al lado para proveerlo de hábiles luchadores. Se ve pequeña, pero solo al compararla con el Coliseo mismo. De hecho, en ella cabían cientos de hombres. Entrenar a los gladiadores es, en muchas formas, como entrenar a los soldados romanos. El gladiador también debe aprender a empuñar una espada. Tanto legionarios como gladiadores entrenan con el gladio, que es la espada de doble filo estándar. El gladio fue diseñado para la lucha a corta distancia, para apuñalar y cortar desde atrás de un escudo en medio de la batalla. Muchos gladiadores fueron testigos de cómo los legionarios lo ocupaban. Eran prisioneros de guerra y se enfrentaron a ellos. Pero mientras los legionarios debían matar con una eficiencia casi industrial, el entrenamiento de los gladiadores era diferente. Ellos debían complacer al público.
Es una lucha espectacular, con muchos rituales. Es completamente distinta a la lucha normal, a la de los soldados. Como los romanos estaban obsesionados con las luchas de gladiadores, hoy podemos tener una buena idea de cómo se veían. Hay evidencia escrita, evidencia ilustrada, y hay grafitis de la época, y lo más llamativo es esta armadura. Las armas y armaduras de un gladiador son su disfraz y su utilería. Estas partes del equipo de un gladiador fueron encontradas tanto en Herculano como en Pompeya. Ilustran de forma hermosa la extraordinaria variedad que necesitas para formar un espectáculo. Vean a este del casco con pequeños agujeros. Le da una gran protección. Los distintos estilos de armadura representan la ropa de combate de los enemigos conquistados por Roma. Este supuestamente es un casco de un guerrero tracio. Imaginemos que ellos fueron alguna vez gladiadores que llegaron de Tracia y fueron equipados como soldados de su ejército. Pero ningún soldado tracio ocupó algo como esto, con un visor tan elaborado o esta línea tan artística del casco. Y si ponen atención a estas decoraciones, podemos ver una maravillosa cara de Medusa. La verdadera armadura de batalla le ofrece a quien la ocupa la mejor combinación posible entre movilidad y protección. Pero nuevamente la armadura del gladiador difiere en su propósito, asegurando que los espectadores, conocedores de la violencia, vean un combate igualado. Este tiene otra forma. Tiene agujeros más grandes para los ojos y, como pueden ver, el casco está más decorado. Pero supongamos que tu oponente con su red te enreda y te lanza al suelo, acercándose a ti. Aunque tu cabeza esté hermosamente protegida, tu cuerpo está expuesto. Nadie está totalmente protegido. Todos tienen una debilidad y el oponente sabrá cómo aprovecharla. Y el público, al conocer las debilidades, ovaciona, viendo la habilidad que cada uno ocupa para defenderse y atacar. El entrenamiento y la experiencia lo son todo. La lucha más peligrosa de un gladiador siempre será la primera. Tiene en promedio una probabilidad de morir de 1 a 6 cada vez que pisa la arena. Pero estas estadísticas son distorsionadas por el hecho de que en cada generación un puñado de guerreros de élite lucha en decenas de duelos y los ganan todos. Esos pocos, temidos, venerados, odiados y aplaudidos, se convierten en estrellas. El público romano estaba obsesionado con los juegos de gladiadores, y no solo yendo a los juegos mismos, sino que también admirando a los combatientes y aprendiendo sobre los enfrentamientos, conociendo los distintos tipos de gladiadores y siguiendo sus carreras por completo en la arena. Lo celebraban con canciones e historias. No hay duda al respecto. El mundo antiguo, especialmente los romanos, creían que el combate hasta la muerte era algo fascinante. El gladiador se convirtió en una figura de culto por todo el Imperio Romano. Este pedazo de yeso pertenece a una pared de una tienda en Pompeya. Estaba ubicado al lado de la entrada. Lo reconstruyeron manteniendo la misma idea. Bajo él encontramos este grafiti con la imagen de un gladiador. Fue tallada laboriosamente en el yeso. Muestra fielmente a un hombre con su armadura tracia. Su brazo derecho tiene un vendaje a su alrededor. En su brazo izquierdo tiene un escudo. Y sobre la cabeza están las maravillosas curvas del casco de bronce de un gladiador. Y es solo un grafiti. No fue una obra de arte pagada, sino una imagen tallada por un fanático. A la gente le gustaba celebrar a sus gladiadores preferidos. Formaban facciones. Somos partidarios de los tracios. Festejaban las victorias de sus guerreros favoritos. Por eso, en la figura del gladiador, puedes tener, por un lado, a un hombre despreciable, un esclavo preparado para arriesgar la vida. Y por el otro, tenemos un héroe, a quien miles de personas ovacionaban en el anfiteatro. Con la apertura del Coliseo, la intención del emperador es tomar ambas fuerzas, tanto el poder del gladiador como la obsesión del pueblo romano, y aprovecharlas para forjar su propia gloria.
Toda Roma está absorta en los juegos. Las cifras son asombrosas. En 100 días, en una ciudad de 1 millón de habitantes, se han distribuido 5 millones de entradas. Hay miles de gladiadores emparejados, cada uno comprado por más dinero del que la mayoría de los ciudadanos jamás verá en su vida. Hasta los ganadores no lucharán más de un par de batallas en los siguientes 100 días, pero cada uno será entrenado, transportado, alimentado y equipado. Y morirán muchos hombres. Las aguas del Tíber, donde Roma siempre ha lanzado a los muertos demasiado pobres para ser enterrados, se llenarán de cadáveres. Además, están las bestias. De acuerdo a registros antiguos, en el montaje de estos primeros juegos morían 5.000 animales salvajes. La entretención durante las mañanas en el anfiteatro comenzaba con la caza y matanza de animales. Y aunque solo sea un acto inaugural, será un público difícil de complacer. Los romanos estaban acostumbrados a ver todo tipo de criaturas, no solo jabalíes y venados, sino más exóticas como leones, tigres, panteras. Tito tiene que darles algo en esta inauguración que jamás hayan visto. El escritor Marco Valerio Marcial nos da el único registro que tenemos de los primeros juegos. Aunque sea difícil de creer, relató lo siguiente de Tito. Sacó a la arena a un rinoceronte y fue como ver a un unicornio. Los romanos jamás habían visto a un rinoceronte y estaban asombrados, y este no los decepcionó. Se peleó con un toro y se peleó con un oso. A este lo empalizó y lo lanzó por sobre el hombro como si nada. Eso sí que era entretenimiento en Roma. El registro de Marcial está repleto de relatos de este tipo. Para atraer al público, las luchas de bestias debían tener un animal que fuera exótico y letal. Tras todo esto, había un gran mensaje político. Primero, una muestra pública tan extravagante dice: somos romanos y podemos hacer lo que nadie más puede. En segundo lugar, la selección de los animales más exóticos causa algo particular. Trae el imperio a Roma. Esta ciudad controla un territorio que cubre unos 5 millones de kilómetros cuadrados. Tiene puertos, fuertes y puestos de avanzada en los rincones más lejanos del mundo. El emperador da a entender a su gente que no hay un lugar en el mundo donde no lleguen sus caminos, sus tropas, sus redes de comercio o su influencia. Lo que empezó como un combate puro y simple entre dos humanos se convirtió en una expresión del control del hombre sobre el mundo animal y también en una forma de publicitar la extensión del Imperio Romano y lo vastas que fueron sus conquistas. De esta forma no era por mera entretención, era también usado como símbolo de poder. Un día en los juegos tiene algunos elementos esenciales. Tras las luchas de bestias matutinas viene la pausa del mediodía. Cuando el sol llega al punto más alto, los espectadores comen. Mucha gente hacía dinero alimentando al público del Coliseo. Tal como en cualquier evento deportivo actual, comer y beber es parte de la experiencia. La pausa del almuerzo tiene su propio espectáculo: las ejecuciones públicas. Los métodos típicos eran la crucifixión y el damnatio ad bestias, en el que un hombre desarmado es lanzado a los animales salvajes. Cuando ya no quedan rastros de la matanza del almuerzo, comienzan los verdaderos enfrentamientos. Naturalmente, Tito tiene el mejor asiento del anfiteatro. Estos son sus juegos. Tiene un rol casi sagrado, es el patrono que los preside. Pero principalmente está ahí para ser visto. Directamente al otro lado del palco del emperador había un sitio reservado para las vestales. Estas sacerdotisas son las mujeres más importantes de Roma. Cuidan el espíritu de la ciudad, la llama sagrada. Su presencia es el único rastro que queda del origen solemne del juego como forma de sacrificio. El ritual sagrado se ha transformado en algo irreconocible. En el mismo nivel, por el contorno de la arena, están los senadores. Son la élite, las personas más ricas e importantes de toda la sociedad romana. Están aquí porque es el evento social más importante del año.
tienen sus propias redes de influencia a través de los asientos. Mientras más alto está el asiento, menos importante es el espectador. Directamente encima, en la siguiente hilera, están los secuestres, los caballeros de Roma. También son gente extremadamente rica. Quizás no tienen el prestigio o la riqueza de los senadores, pero siguen siendo muy importantes. Tras ellos están los que no importan, los pobres de la ciudad. Todos estos grupos están plenamente conscientes de su lugar en la sociedad, de sus lealtades y de sus privilegios. Tal como lo planeaba Tito, esta es su gente, sus juegos, su triunfo. $50,000 personas han comido, aclamado y abucheado durante los juegos inaugurales del Coliseo. Ya vieron las peleas de bestias, las ejecuciones y están junto a las personas más poderosas del mundo, esperando el espectáculo más grande del mundo. Ya en la tarde, mientras cae el sol, esperan el evento principal. Será un combate individual entre los dos mejores espadachines del día. Algunos gladiadores se vuelven extremadamente famosos, como las superestrellas del deporte actual, y ese es el tipo de reputación que tenían estos dos hombres. Sus nombres son Verus y Priscus. Según dice la historia, son amigos e incluso puede que hayan entrenado juntos. Priscus es probablemente un galo. Verus es un romano que nació libre y fue esclavizado. El poeta Marcial estuvo ahí para registrarlo. Escribió la única narración conocida sobre una lucha específica de gladiadores. Dada la ocasión, el lugar y los eventos que ocurrieron, será siempre recordada. Verus y Priscus salen a la arena y el público estalla. Todos están ansiosos. Han estado esperando esta pelea y lo que verán será un encuentro fantástico. Los luchadores saludan a sus seguidores. Hay decenas de miles gritándoles. Pero concentran su atención en un solo individuo. Cuando un gladiador entra a la arena, siempre se dirige al patrocinador de los juegos, que es quien los auspicia. Cuando luchas en el Coliseo, te diriges a un solo hombre, porque solo el emperador puede ser el anfitrión en el Coliseo. Según la leyenda, todos los gladiadores le dicen: los que van a morir te saludan. Marcial no mencionó si Verus y Priscus siguieron esta tradición estando frente al hombre que es dueño de sus vidas. Luego comienza la lucha. Primero, juegan para el público. Eventualmente llega el momento en que deben olvidar a los espectadores y a su propia amistad. Más allá de la actuación, no sabes lo que el otro está pensando. Solo piensas, puede matarme y quiere matarme. Y esto es lo que el público quiere ver. Verus y Priscus luchan de forma directa y con entrega. No es algo pomposo, no es una exhibición de habilidades, es un combate a muerte y ambos son campeones que persiguen la sangre del otro. Luchan por sus vidas. Y entre tanto, el dinero circula. Apostar es una parte importante del atractivo del juego. Y quizás el emperador es quien más arriesga en esto. No solo por la inmensa cantidad de dinero que le costó, sino por su nombre, su honor y su legado. Las reglas son simples. Continúan hasta que uno de ellos pide piedad o está demasiado herido para seguir luchando. Una de las razones por la que los gladiadores eran un símbolo tan poderoso para el público es precisamente porque estaban entrenados para morir, para aceptar la muerte y para experimentar lo que los antiguos llamaron una muerte hermosa. De acuerdo a los romanos, este era el objetivo de los juegos. Pero lo que describió el poeta es una lucha en la que ninguno de los hombres quiso rendirse. De acuerdo al registro de Marcial, era una lucha interminable.
Era imposible para cualquiera de los hombres lograr una ventaja sobre el otro. Estaban igualados. Y esta es la gran paradoja de los juegos romanos. La multitud está viendo lo mejor de las virtudes romanas: valor, resistencia física, determinación y fuerza de carácter. Y se los está demostrando un par de esclavos. Dos hombres que deberían ser considerados despreciables. Es imposible adivinar el resultado. Ocurre algo extraordinario. El emperador Tito interviene. No declara a uno vencedor y al otro perdedor, tampoco un empate. Dicta que ambos guerreros vencieron. Les dijo, los dos son ganadores, ambos hicieron algo increíble y ambos ganaron su libertad. Esto no tiene precedentes. Cuando los dos hombres reciben su libertad y el honor de la victoria, Tito está cambiando las reglas. Pero esto no fue solo un gesto de nobleza. El emperador Tito es al final el más grande de todos, porque hay 3 vencedores. Están Verus y Priscus en la arena, pero además está el emperador, quien les adjudica a ambos esta victoria. Al finalizar el primer día del Coliseo, los juegos de gladiadores han cambiado completamente. Ahora representan un vínculo entre el público romano y el emperador romano. Ahora es algo entre la familia imperial y los ciudadanos de Roma. ¿Logró Tito un estreno glorioso con sus acciones el primer día? Claro que sí. Asombró al público, los cautivó, los impactó, pero aún quedan 99 días. Tito no puede prever lo que pasará en el futuro. De hecho, a su reinado solo le quedan unos meses. Ese mismo año morirá, según algunos, de la mano de su hermano. Pero ya hizo suficiente. El escritor Suetonius lo llamó un deleite de la raza humana. Ganó un tipo de inmortalidad. Tito y su padre Vespasiano, el hombre que comenzó la construcción del Coliseo, se convertirán en dioses y serán alabados en el templo en pleno foro. Pero finalmente dejarán atrás esta estructura. El mayor anfiteatro del mundo antiguo, que será la copia de todos los estadios actuales. Se mantuvo en uso por lo menos unos 400 años. Se estima que en él murieron 500.000 de personas. Solo un terremoto pudo derrumbar una sección de sus grandes muros, y 1900 años después del ingreso de su primer espectador, hoy millones aún vienen a conocerlo. Tito y Vespasiano querían un ejemplo de la grandeza de Roma, y este aún está en pie.